Perlas de la Epístola a los Hebreos. Hay un reposo que queda para el pueblo de Dios. ¿Cómo ingresamos a ese reposo pendiente? ¿En qué se diferencia el reposo que queda para el pueblo de Dios con el reposo semanal? ¿Cómo encontrar ese reposo prometido en nuestros días? Buen día, hermanos de esperanza. El Señor permite que día a día ingresemos al estudio de su palabra. Agradezcamos a nuestro Dios por tan preciado regalo. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para darte gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por tus bendiciones. Y te pedimos que tú, Señor, dirijas el estudio de este día. Tú nos ayudes a entender lo que inspiraste por medio del apóstol para nosotros en este capítulo 4 del libro de Hebreos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias también a ustedes, estimados hermanos y hermanas de esperanza, por acompañar el estudio de este día. Gracias por tomarse ese tiempo. El estudio lleva en un promedio de 40 a 60 minutos según el capítulo. No corte ni a la mitad ni al principio. Recuerde que estamos estudiando versículo a versículo y el propósito es encontrar la verdad revelada por Dios, no la verdad que nosotros creemos que es. Recordemos siempre cuando estudiamos la Biblia Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a ella, es porque no les ha amanecido. O también recordemos lo que el apóstol escribió inspirado por el Espíritu Santo en 1 de Corintios 4:6. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Ingresemos a nuestro estudio. Temamos, pues. Esta misma advertencia lo encontramos nosotros en 1 de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 12, donde el apóstol Pablo habla acerca de por qué razón fracasó el pueblo de Israel y cómo es que a pesar de las manifestaciones de poder de Dios, ellos, dice Pablo, que fueron bautizados al cruzar el Mar Rojo, fueron alimentados con el pan espiritual, pero a pesar de toda esa manifestación de poder de Dios, murieron en el desierto. Y ahora el apóstol nos recuerda una vez más, temamos pues, temamos. Los cristianos, olvidando su propio y grave peligro, pueden sentirse inclinados a mirar en forma crítica la torpeza de aquellos hebreos que no pudieron entrar en Canaán y también a las generaciones posteriores que han fracasado en entrar en el reposo de Dios. Ese reposo espiritual que Dios preparó para Israel como nación. Miren, a partir de este versículo 1 en adelante, el apóstol empieza a aplicar la lección derivada de la historia de Israel a la historia de la iglesia de Dios, a nuestra historia. A veces nos deleitamos en mirar qué fariseos para duros, qué Israel para duro, cómo pudieron hacer esto. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Entonces el apóstol dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Miren, cuando Dios saca a Israel de Egipto, tenía en mente darles su reposo.
Y para ello, por medio de Moisés, los instruyó qué debían hacer, qué no debían hacer. Moisés no ingresa a Canaán. Ahora ellos son liderados por Josué. Y por medio de Josué también Dios les revela lo que deben hacer y no deben hacer para ingresar al reposo de Dios. Y así han pasado generaciones. En el tiempo de David se vuelve a reiterar el reposo. En el libro de Ezequiel encontramos la promesa de Dios de hacer realidad ese reposo después del retorno del exilio. Ezequiel capítulo 39 en adelante. Dios, por medio de Ezequiel, da las medidas de la ciudad, da las medidas del templo, indica cómo va a ser ese reino. Pero tampoco se hizo realidad ese reposo. Hoy el Señor nos ofrece su reposo, hoy. Pero lamentablemente hay muchos que se precian de ser cristianos, que andan desesperados, que andan preocupados, que andan angustiados, que no encuentran reposo para su vida. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ingresar al reposo de Dios? ¿Será que estamos cometiendo los mismos errores que cometieron los pueblos de Dios del pasado? Y digo los pueblos refiriéndome a las generaciones. Temamos pues, tengamos cuidado, no nos confiemos. No sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? A los cristianos. A los cristianos de origen judío, la carta a los hebreos. Pero no solo a ellos, también a nosotros. La inspiración fue revelada para todos. Temamos, le dice, no sea que ustedes estén cometiendo los mismos errores que sus antepasados. Ahora ellos eran judíos cristianos. Pero esta misma advertencia también es para ti y para mí. Hay un reposo prometido. Hago un paréntesis aquí. Como dice aquel himno, ¿es posible tener paz en medio de la tormenta? La semana que pasó hemos memorizado en la lección 8, Juan 16:32, donde el Señor dice, mi paz les doy. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Podemos tener paz, podemos ingresar al reposo de Dios a pesar de nuestros problemas cotidianos. Y la respuesta es sí, porque Él ha vencido. Porque Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y reposados. Y si ustedes se dan cuenta, este reposo no es el reposo semanal. No es el reposo al cual se refiere el cuarto mandamiento. Ese reposo llegó cada sábado a ellos, cada semana. Pero ellos no ingresaron al reposo ofrecido, prometido por Dios, así como hoy en día la gran mayoría de cristianos no ha ingresado a ese reposo. No aprende a disfrutar de la vida, no tiene esa vida en abundancia porque anda preocupado por el mañana, porque anda estresado, angustiado y lamentablemente también muchos cristianos andan deprimidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la Biblia, es que la palabra de Dios no es poderoso para hacernos caminar de frente. No es capaz de hacernos disfrutar de la vida abundante que Jesús prometió. La palabra de Dios no es capaz de ayudarnos a hacer frente a nuestras angustias, a nuestras tentaciones, a nuestros dolores, a nuestras depresiones. No es capaz de ayudarnos a vencer las ansiedades. Sí es posible, porque la palabra de Dios es poderosa.
El problema es que nosotros no hemos encontrado, tal parece hasta ahora, ese rumbo. No hemos encontrado. Y estamos como en el pasado. No entramos en el reposo de Dios. Y esos pocos que sí han entrado, qué bueno, enseñen a los que aún no saben cómo entrar al reposo de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el Evangelio. ¿Y cuál es esa buena nueva? Dice el apóstol, a nosotros también. Él se incluye. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el reposo espiritual prometido. ¿Y quién da ese reposo? Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Por qué no podemos aceptar el reposo ofrecido por Cristo? ¿Por qué no podemos ingresar? A nosotros también se nos ha anunciado. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no la aprovecharon? Aquí está la respuesta. Porque hay cristianos deprimidos, porque hay cristianos ansiosos, porque hay cristianos estresados, porque hay cristianos enfermos que suelen decir ya no sé qué hacer, ya no puedo más. ¿Por qué no ingresa el cristiano en el reposo de Dios? Así como a los israelitas del pasado no les aprovechó la palabra porque no lo aceptaron, no lo recibieron por fe. No lo recibieron por fe, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos la fe. Así como dice Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia existe, la gracia está extendida, pero la fe es esa mano con la cual vamos a tomar esa gracia. De la misma manera, el reposo está ofrecido, el reposo está allí al alcance de todos, pero necesitamos la fe para tomar ese reposo, necesitamos fe para mantenernos en paz, serenos, en calma, cuando todo se desploma, cuando todos gritan, cuando todos salen angustiados, desesperados. Necesitamos esa fe, necesitamos ver a Dios que está junto a nosotros. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Necesitamos fe. Pero los que hemos creído, dice el apóstol, entramos en el reposo. Los que hemos creído, nosotros los cristianos especialmente, se dirige a ellos, los judíos convertidos, hemos creído, hemos ingresado, estamos disfrutando de esa paz que solo Dios puede dar. Estamos disfrutando del reposo que Dios da. Entramos en el reposo. Otras versiones dicen, estamos entrando. La invitación aún es válida. Algunos están aceptando la invitación y entran por fe en el reposo de Dios. Es decir, el mismo reposo al cual ya se ha hecho referencia en el capítulo 3:11, 3:18, 4:1. El reposo en el cual entran los cristianos, que incluye a los cristianos convertidos, a los judíos convertidos, es el mismo reposo espiritual al que Dios había invitado a los israelitas a que entraran. El reposo del alma, el reposo de la persona que se produce con la entrega plena a Cristo y con la integración de la vida al propósito eterno de Dios. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Cuando hemos leído las cartas del apóstol Pablo, encontramos que él estaba encerrado, allí prisionero, 2 años en Roma en su primer encarcelamiento.
seguía predicando, tenía reposo. En su segundo encarcelamiento, cuando escribe su segunda carta a Timoteo, sabe que su vida está a punto de terminar. La muerte está allí cerca, pero él sigue escribiendo, sigue preocupado para que el evangelio se siga predicando. Aprendió a disfrutar del reposo de Dios. Reposo en medio de la tormenta, reposo en medio de la amenaza. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El autor acaba de afirmar que los cristianos creyentes, los judíos creyentes, están entrando en el reposo espiritual de Dios. Pero ahora les recuerda aquellas palabras del salmista: juré en mi reposo, no entrarán en mi reposo, juré en mi ira. ¿Y por qué no entraron en ese reposo? Porque no creyeron. Miren, Dios había jurado que el Israel literal, no entraría en su reposo. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Después de haber visto lo maravilloso que era la tierra prometida, después de que Dios les había demostrado su poder, dudaron de Dios y empezaron a llorar porque había gigantes, los hijos de Anac allí. Dudaron de la palabra de Dios. A pesar de todas las obras de Dios, de todo lo que Dios había hecho, desde la fundación del mundo, desde que los sacó a ellos dudaron a Dios. Para probar que Dios alcanza sus propósitos, el autor se refiere a las obras de la creación. Dios comenzó a crear este mundo, completó sus obras de creación y descansó el séptimo día, lo cual testifica que hubo una creación completa. Completa. ¿Qué dice? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, Dios termina sus obras, Él acaba sus obras. Pero ¿por qué no pudo acabar Dios su obra con Israel? ¿Por qué no pudo acabar su obra con las generaciones futuras? ¿Por qué no puede acabar su obra con nosotros? Por nuestra dureza de corazón. Por eso aún está pendiente el reposo. Ese reposo espiritual. Aquí se repite el juramento de Dios de que el antiguo Israel no entraría a su reposo. ¿Y por qué no entró? Porque no creyeron en su palabra. Ahora el apóstol hace un contraste con las obras terminadas. Una creación terminada testifica del poder de Dios. Una creación terminada testifica del descanso de Dios en el séptimo día de la creación. Es una evidencia de la inmutabilidad de los propósitos divinos. Esta es la premisa mayor de Pablo. Su premisa menor es el hecho de que Dios tenía el propósito de que su pueblo escogido entrara en su reposo, pero que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esto lo hace concluir que falta que algunos entren en ese reposo. Como una nueva evidencia de la validez de su conclusión, aquí el apóstol se refiere de nuevo en el versículo 7 a las palabras del Salmo 95. Ahora lo vamos a ver. Cuando habla acerca de que en los tiempos de David, Dios vuelve a prometer, a ofrecer ese reposo pendiente. Quiere que el reposo se haga realidad. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron. Pero algunos sí entraron. Y siempre, en el presente, hay muchas personas que disfrutan del reposo de Dios. ¿Y cómo es que disfrutan del reposo de Dios? Porque han entendido lo que es el antes, estar muertos en sus delitos y pecados, y el después,
poner la vida al servicio de la justicia. Han entendido cómo llegar a Jesús. Han entendido que deben aceptar la invitación de Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Aunque las obras suyas están acabadas, Dios termina sus obras. Dios va a terminar también su obra con nosotros. Como dice su palabra, el que inició la buena obra en nosotros lo va a terminar. Algunos, los que hemos creído, entramos. Usted ya disfruta del reposo de Dios. Aún en medio de problemas, de necesidades, aprendió a disfrutar de la vida, aprendió a reposar en Cristo, o aún no ha aprendido. Pues veamos qué nos dice su palabra. Ahora, el siguiente versículo nos recuerda el reposo de Dios. Ese reposo de Dios al final de su obra. Y al final de la historia de la humanidad, al final del plan de redención, el reposo del pueblo de Dios será total. ¿Y quiénes van a participar de ese reposo? Los que han creído en Él. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En cierto lugar. ¿Dónde dijo eso? En el Edén. Allí Dios reposó, Dios descansó de todas sus obras. Y por eso es de que el sábado es un anticipo del reposo que Dios tiene para nosotros. El sábado es un anticipo, es un pequeñito, un trocito de cielo para nosotros, para nuestra vida. Pero Dios quisiera que esa experiencia de reposo, de confiar en Dios, sea parte de nuestra vida completa. Pero este reposo ofrecido con Dios no tiene nada que ver o no es lo mismo que el séptimo día. Por eso aquí hace diferencia. Dice, cuando Dios terminó su obra, dice en cierto lugar que reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. El sábado de la semana de la creación fue también el primer día completo de la vida de Adán. Sus experiencias en ese día fueron un anticipo del reposo eterno que le estaba reservado si permanecía leal a Dios. Nuestra observancia del séptimo día de la semana como día de reposo testifica de nuestra fe en el Dios verdadero como el creador de todas las cosas y es una expresión visible de esa fe. También testifica de nuestro deseo de vivir en armonía con su gran propósito eterno para este mundo en el cual nosotros nos hallamos. Reposó de todas sus obras en el séptimo día. ¿Saben? Ese reposo de Dios la vamos a vivir nosotros en su totalidad, en su plenitud, cuando se establezca el reino eterno de Cristo. Esa será la gran ocasión. Pero mientras tanto, se nos ofrece el reposo. Israel debía haber encontrado reposo en Canaán, una tierra donde fluía leche y miel, pero no lo hallaron. Los judíos debían haber encontrado el reposo al retornar de los 70 años de exilio, pero no lo encontraron. Nosotros debiéramos haber ya encontrado el reposo de Dios tras haberle abierto nuestro corazón. ¿Y por qué no estamos disfrutando de ese reposo? ¿Por qué andamos todavía atribulados, preocupados? Hay gente que le tiene miedo al futuro, hay gente que le tiene miedo al cumplimiento de las profecías, hay gente que tiembla cuando escucha hablar acerca de persecuciones. ¿Por qué? No hemos aprendido aún a reposar en el Señor. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Se repite por tercera vez esta cita. Todo este tema gira alrededor
de que Dios retiró su invitación a entrar en su reposo a ese pueblo que dudó. Recuerden que esa invitación les fue retirada cuando ellos dudan, tiemblan ante los gigantes, ante los hijos de Anac, y dicen los 10 espías, es imposible, y la multitud tras ellos, no, es imposible. Solo 2 se mantuvieron leales a Dios, Josué y Caleb. Y Caleb dice, nosotros podemos más. Dios está de nuestra parte. Pero el pueblo decidió no creer y por lo tanto no entraron a su reposo. Toda esa generación murió en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Así como Josué y Caleb ingresaron a la tierra prometida, los que tienen fe, los que tengamos fe en Dios, ingresaremos, los que creamos a su palabra. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Recuerden, la desobediencia es el factor, la incredulidad es el factor. Lo mismo sucedió en el Edén. Adán y Eva cayeron por su desobediencia, por su incredulidad en la palabra de Dios. No creyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, hay oportunidad para los que aún no hemos podido entrar. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Se vuelve a reiterar la promesa del reposo de Dios, diciendo, miren lo que dice, hoy. Nunca perdamos de vista esa palabrita. Solo 3 letras. Otra vez determina un día, hoy. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cuándo es el día en el cual debemos confesar todos nuestros pecados? Hoy. ¿Cuándo es el día que debemos servir al Señor? Hoy. El ayer ya no cuenta, el mañana aún no ha llegado. Hoy. Hoy es el día de consagración. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, ¿qué dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es parte del Salmo 95, 7 y 8. Dios determinó el reinado de David como otro tiempo apropiado para que Israel entrara en su reposo. Pero lamentablemente tampoco ingresaron como pueblo, pero siempre hubo un pueblo fiel que ingresó. David, a pesar de sus peros, ingresó a ese reposo. ¿Tenemos evidencias? Sí, tenemos evidencias. La Biblia nos describe que David dependía de todo para Dios, en todo. Iba a ir a una guerra, consultaba con Dios, y cuando cometía pecados, no justificaba su pecado, sino que apelaba a la gracia de Dios. En los tiempos de Salomón se acabó las guerras, fue un periodo de paz, pero lamentablemente ni aún en ese tiempo, el tiempo en el cual se levantó el templo, el famoso templo de Salomón, tampoco ingresaron a ese reposo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué dice? Vuestros corazones. Hoy. Esta perla, escríbalo. Escríbalo si es posible en letras grandes. Si oyeres hoy su voz, no es mañana, no es pasado mañana. No digas, bueno, ayer estuve consagrado. No. La promesa de Dios de que entrarían en su reposo espiritual originalmente extendida a los israelitas cuando salieron de Egipto permanecía aún válida
siglos después de que fuera hecho. Aún a partir de entonces había sido siempre, lamentablemente, descuidada o rechazada por sucesivas generaciones. El día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy, no mañana. No endurezcas tu corazón. Estimado hermano, recuerda, es hoy. No repitas la misma historia. No repitas el mismo proceder del pueblo que desobedeció, que fue incrédulo a la palabra de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En los tiempos de David habla de darles su reposo porque Josué no les dio el reposo. Y se dan cuenta que este reposo no es el reposo semanal. Cuando decimos que es diferente, no es porque se nos ocurra o porque somos defensores ciegos de la vigencia de los 10 mandamientos. No, es porque su palabra así lo dice. Si Josué les hubiera dado el reposo, ¿dónde? En la tierra de donde fluye leche y miel. Allí no hablaría de otro día de reposo. Pero lamentablemente Josué no les pudo dar el reposo. En los tiempos de Josué continuaron las batallas. Murió Josué, ya sabemos el periodo de los jueces, apostasía y arrepentimiento, apostasía y arrepentimiento. Entonces en los tiempos de David se vuelve a dar esa promesa. El día de David, lo que es evidente que ese reposo estaba pendiente. Y ahora cuando en el libro de Hebreos se vuelve a hablar del reposo es porque aún está pendiente para el pueblo de Dios. ¿Cuándo se va a hacer realidad ese reposo? Pero recuerda, algunos ya entraron, como dice el apóstol. Algunos hemos creído y hemos entrado, pero como pueblo, como nación, no han entrado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay quienes cuando leen Hebreos 4:9 dice, ve, aquí está hablando del día de reposo, del séptimo día. Y por eso dicen, es una evidencia de que los mandamientos ya no sirven. No tiene ninguna relación este reposo con el reposo semanal. El reposo semanal llega siempre. No es un reposo pendiente por generaciones, por siglos. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, hoy en día hay cristianos que no han aprendido a reposar en el Señor. No han aprendido. Andan preocupados. Pierden un trabajo preocupados. Pierden la salud preocupados. Angustiados, desesperados. Aprendamos a confiar en el Señor. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:28? A los que aman al Señor, todas las cosas les salen o les son para bien. A los que aman. Nosotros podemos ingresar a ese reposo. Aunque todo el pueblo no ingrese, podemos ingresar a ese reposo. El reposo de Dios, como originalmente le fue prometido al antiguo Israel, incluía un establecimiento permanente en la tierra de Canaán, una transformación de carácter que haría de la nación un adecuado representante de los principios del reino divino. Recuerden lo que dice Éxodo 19, un reino de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Y haría de ellos el agente escogido de Dios para salvación del mundo. Isaías 49, 6, 42, 6. Ellos estaban llamados a ser luz de las naciones. La generación a la cual originalmente fue hecha la promesa del reposo fracasó. Entró a Canaán, pero no entraron en el reposo de Dios debido a su incredulidad y desobediencia, y ni siquiera conquistaron toda la tierra prometida.
Josué logró que ingresaran ellos, pero no disfrutaron de la promesa del reposo ofrecido. Por lo tanto, queda un reposo pendiente para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Quién ha entrado en su reposo? ¿Quién entró en su reposo? Muchos ingresaron en su reposo. El mismo apóstol Pablo ingresó en su reposo. Los mismos apóstoles ingresaron en su reposo. ¿Y cómo lo evidenciamos esto? No retrocedieron cuando la muerte les fue anunciada. De todos los apóstoles, solo Juan menciona la tradición que no murió ejecutado. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué dice? También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto lo podemos aplicar muy bien al reposo semanal. Reposamos de nuestras obras. Reposamos como Dios reposó de las suyas. Pero este reposo es un reposo mayor. No perdamos de vista ello. Este reposo está ofrecido para los que creen en el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y trabajados, y yo les voy a dar reposo. Miren, como Dios de las suyas, Dios reposó al final de la creación. Nosotros también podemos reposar si ponemos nuestra vida en el Señor. Podemos participar del reposo semanal. Y miren, si nosotros estamos logrando reposar como se entiende en el reposo semanal, el reposo mayor prometido es una realidad. Porque quien tiene fe no tiene fe solo los sábados, tiene fe todos los días. Aprende a desarrollar todos los días. Al entrar en el reposo de Dios, que significa confianza en la gracia salvadora de Jesucristo, el cristiano necesariamente ya ha cesado de tratar de alcanzar la justicia por sus propias obras. El autor también puede tener en cuenta el reposo cristiano de las obras del pecado, obras que impidieron que entraran en la tierra prometida a los israelitas que fueron liberados de Egipto. Ya ha reposado de sus obras. ¿Quién es el que nos salva? Cristo. ¿Podemos hacer algo nosotros para ser salvos? Nada. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No repitamos el error del pasado. No repitamos los mismos errores. Ya sabemos que por desobediencia e incredulidad ellos no ingresaron. No necesitamos esforzarnos para ser salvos. Solo necesitamos tener fe y por fe asirnos de la gracia que nos ofrece. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. ¿De qué? En semejante ejemplo de desobediencia. Hasta aquí nos queda claro a qué se refiere este reposo. Este reposo es un lugar. El principio debía haber sido Canaán. Luego debía haber sido allí en el reinado de David. Y así hemos visto cómo es que de generación en generación se va dando. Y ahora dice el Señor que hay un reposo pendiente y debiéramos nosotros ingresar. ¿Y cómo vamos a ingresar a ese reposo? ¿Cómo vamos a evitar caer en semejante ejemplo de desobediencia? Los siguientes versículos responden a esta pregunta. 1. Hay que creer en su palabra.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El problema de Israel fue que no creyó en la palabra de Dios. El problema de Adán y Eva fue que no creyeron en la palabra de Dios. Y nuestro problema también es que no creemos en la palabra de Dios, pero es tiempo que creamos en la palabra de Dios. Cuando algunos leen el versículo 12, ¿no? Y luego ven el versículo 13, que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Llegan a una conclusión errada, dice que aquí no hay relación. Aparentemente no hay relación directa, pero sí hay una gran relación. Necesitamos creer en su palabra. Hay una estrecha relación. Los versículos 12 y 13 explican cómo evitar el caer en desobediencia y cómo cesar de las obras propias, y presentan el medio que Dios ha proporcionado para capacitar a sus hijos a fin de que entren en su reposo. Insisto, estos versículos 12 y 13 explican cómo evitar caer en desobediencia, cómo cesar de las obras propias, descansar de nuestras obras, ese intento de salvarnos por nuestros propios medios. Y prestan el medio que Dios ha proporcionado para capacitar a sus hijos a fin de encontrar el reposo. ¿Cuál es? Su palabra. La palabra a la cual se hace referencia es la misma que fue anunciado tanto en el antiguo Israel como a los cristianos y fue oída por ambos. Y esta palabra es una palabra viva. ¿Ah? Viva. Se necesita una fuerza viviente y activa para crear en el hombre un nuevo corazón y renovar un espíritu recto dentro de él. ¿Qué es el nuevo pacto? La palabra de Dios, las leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Viva. La palabra de Dios es viva. Y no solo viva, es una palabra eficaz. La palabra puede transformar la vida de las personas, puede convertirnos a nosotros en gente de bien, sobre todo puede darnos la salvación. Y hemos visto en segunda carta a Timoteo, la palabra puede hacernos sabios para nuestra salvación. ¿Pero de qué depende? De que nosotros decidamos creer, de que nosotros decidamos aceptar a esa palabra. Y esta palabra, además de viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Aquí se está explicando de por qué es tan eficaz esta palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante. Puede cumplir plenamente su obra en beneficio del ser humano, en beneficio de cada uno de nosotros. Es tan penetrante como una espada de dos filos que, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Algunos tienen problemas para entender cómo es esto de que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu. La versión en lenguaje sencillo dice simplemente: penetra en todo nuestro ser, todo lo que somos. No tenemos un alma, somos un alma. Somos un alma. Como hemos visto anteriormente, alma viene la palabra epsuge, que también es traducido como vida. Y por otro lado, neuma, espíritu, también es traducido como aliento. Y lo que Dios sopló en Adán fue aliento. Cuando hablamos de espíritu y hablamos de alma, ya nuestra mente se va por el lado de los seres
incorpóreos, ¿no? Que no tienen cuerpo. Lo que dicen algunos es espíritu, pero alma y espíritu tiene que ver con nosotros. Ahora, si lo vemos por el lado de la vida y el aliento, es una cosa diferente. Y cuando volvemos al Edén, nosotros fuimos creados de polvo más el aliento. Y esta palabra es capaz de penetrar hasta nuestro ser, hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y los tuétanos. Aquí hay un lenguaje muy, muy significativo. Coyunturas y tuétanos. Lo más íntimo, lo más profundo. ¿Dónde están los tuétanos dentro de los huesos? ¿Y para qué penetra hasta lo más profundo de nuestro ser como si fuera una espada que corta hasta las coyunturas y los tuétanos? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La palabra de Dios revela cuál es nuestro pensar, cuál es nuestra intención, qué intenciones nos están moviendo, cuál es nuestra forma de conducirnos, porque recuerda, lo que son nuestros pensamientos son nuestras acciones. Tal es su pensamiento, tal es él, dice el libro de Proverbios. Pensamientos y motivos, sentimientos y pensamientos, como dicen otras versiones, como la versión Jerusalén. Como una espada cortante que separa coyunturas y tuétanos, los claros principios de la palabra de Dios disciernen entre buenos y malos pensamientos, entre motivos correctos e incorrectos. ¿Nos vamos dando cuenta? Podemos ingresar al reposo de Dios, podemos no caer en la desobediencia, no caer en la incredulidad, si permitimos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y revele nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y por eso dice que la desobediencia y la incredulidad fue el problema en el pueblo de Dios del pasado. Y eso no se debe repetir. Vamos a dar cuentas ante el Señor. Va a haber un día en el cual demos cuentas. Necesitamos dejar de esforzarnos. Necesitamos dejar de trabajar para nuestra salvación. La salvación es por gracia, es obra de Dios. Todas las cosas son abiertas, quedan desnudas a los ojos de Dios. No necesitamos ocultar nuestras intenciones, no necesitamos ocultar nuestros pensamientos. Él lo sabe, Él lo conoce perfectamente. Entonces, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es la solución para no caer en la incredulidad, en la desobediencia, que fueron los factores que no permitieron que Israel entrara al reposo de Dios? La palabra de Dios. Y permitir que la gracia del Señor opere en nosotros. Obrar de tal forma, permitir de tal forma que nuestras intenciones, que nuestros pensamientos sean transformados por su palabra. Y ahí no queda la cosa. No es que simplemente su palabra, no es simplemente que nosotros dejemos de esforzarnos, ¿no? Sino que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En vista de que la palabra de Dios discierne la naturaleza de los pensamientos y motivos de un hombre, y que nada concerniente a nosotros está oculto de Dios, versículos 12 y 13, y más particularmente porque tenemos
un sumo sacerdote compasivo y que simpatiza con nosotros y que sufrió los mismos problemas que nosotros. Nuestro reposo está asegurado. ¿Se dan cuenta? No es imposible. Para Israel no fue imposible. El problema es un problema que se repite de generación en generación, es que no le creemos a Dios, no creemos en su palabra, no queremos practicar su palabra, no queremos vivir de acuerdo a lo que su palabra dice. Teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Hago un paréntesis aquí para invitarles. Estoy publicando el marco contextual de el libro de Hebreos. Y allí, junto con el marco contextual y el tema, también estoy acompañando diapositivas donde se hace una comparación entre el santuario celestial y el terrenal, entre el sumo sacerdote celestial y el terrenal. Una comparación que hace este libro de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra promesa, aferrémonos a nuestra promesa. Cristo es digno de toda nuestra fe y nuestra confianza y no debemos permitir que nada se interponga entre nosotros y Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Los israelitas tenían un sumo sacerdote como Aarón o sus descendientes en el pasado. Hoy, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y es un sumo sacerdote que sabe lo que nosotros vivimos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Uno que sabe todas las tentaciones que nosotros atravesamos. Uno que ha pasado por todas las experiencias que nosotros pasamos. Cristo. Él se hizo semejante a nosotros para ser nuestro Salvador y sumo sacerdote. Ya lo vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y los siguientes capítulos van a seguir ahondando en la información, cómo es que este sumo sacerdote intercede por nosotros. Hay quienes dicen con la cruz fue suficiente. En la cruz se derramó la sangre. Pero esa sangre tiene que ser aplicada. ¿Qué pasaba en el santuario terrenal? Se sacrificaba el cordero, pero ahí no terminaba todo. Ahí terminaba el papel del pecador. De allí entraba en funciones el sacerdote o sumo sacerdote y tenía que aplicar la sangre al creyente. Y es lo que hace el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros porque pasó lo mismo que nosotros pasamos. El problema que usted está pasando en este momento, Él lo pasó. Él lo sabe. Y además Él conoce tus intenciones y tus motivaciones, tus pensamientos, y Él no pecó. Él fue sin pecado y por eso es que es nuestro Salvador. Jesús no cometió ningún pecado. Y por lo tanto, miren, este sumo sacerdote que traspasó los cielos, este sumo sacerdote que fue semejante a nosotros, tentado en todo, pero victorioso, sin pecado, victorioso. Este sumo sacerdote ahora nos hace una gran invitación. ¿Cómo lograr entrar en el reposo de Dios? ¿Cómo participar del reposo de Dios que ha sido trunco para el pueblo de Dios por generaciones y que solo algunos han logrado disfrutarlo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús?
vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Acércate confiadamente. ¿Y a dónde? Al trono de la gracia. Ahora Cristo ya no está en la tierra diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ahora está en el trono de la gracia. Y desde allí nos extiende la invitación. Acérquense, sin ningún miedo. Confíen. Es uno que tomó nuestro lugar. Semejante a nosotros sufrió todas las tentaciones, todos los ataques de Satanás. Y nos invita ahora, acércate al trono de la gracia confiado, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate al trono de la gracia. El cristiano tiene la máxima oportunidad del libre acceso al trono de la gracia de un Padre amante, en vez de hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación por medio de un riguroso cumplimiento del sistema legal del judaísmo o de cualquier otro sistema de justificación por las obras, le dice: acércate, acércate confiadamente para obtener misericordia. Delante del trono del juicio, todos hallarán una estricta justicia no atemperada por la misericordia. La única esperanza del pecador es la misericordia de Dios que se ofrece mientras dure el tiempo de gracia. Allí vamos a encontrar gracia para el oportuno socorro. Gracia para el momento en el cual estamos siendo tentados. Gracia en el momento en que estamos siendo zarandeados. Gracia en el momento en que estamos siendo probados. Necesitamos la gracia para soportar las penas y los sufrimientos y también para vencer la tentación. El que cultiva el hábito de presentarse cada día ante el trono de la gracia para recibir una nueva y fresca porción de la misericordia y la gracia de Dios, entra en el reposo del alma que Dios proporciona a todo creyente fiel. Entra en ese reposo prometido, ese reposo espiritual. No necesitamos ser desobedientes, no necesitamos ser incrédulos. Tenemos un sumo sacerdote que vivió como tú, que vivió como yo, que fue tentado en todo, pero venció. Y ese sumo sacerdote nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia confiados, confiados. Y allí vamos a encontrar el oportuno socorro. Y allí vamos a encontrar el secreto para ingresar al reposo de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.